Bueno, pues ya tenemos en la línea telefónica a nuestro queridísimo Pepe Flores, @Padawan. ¿Cómo estás, querido Pepe? Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, mi querido Ricardo? Pues para mí es el placer de poder estar aquí contigo y con la audiencia que nos está escuchando. Esperemos desde su casa. Sí, esperemos que estén en su casa, efectivamente. O por lo menos en resguardo, ¿no? Así es, o tomando las medidas necesarias de precaución. Pepe, dime ¿qué han hecho las redes sociales? Creo que estamos en el momento, pues lo dijo la doctora Lili hace unos minutos, casi llegando al clímax de esta larga novela. Y obviamente uno de los personajes fundamentales de esta historia son las redes sociales. Sí, y justamente, fíjate que a mí me gusta partir de un concepto que se ha estado acuñando o que se ha mencionado mucho en las últimas semanas, y es que además de que estamos pues en tiempos de pandemia, nos encontramos en tiempos de infodemia, ¿no? Así es. Hay una saturación de información, incluso llegando a afectar nuestra propia salud mental, nuestra propia estabilidad mental. De pronto nos encontramos con pues propiamente una sobredosis de datos, de noticias, de testimonios y por supuesto de desinformación, que es una de las cosas más graves o más importantes que está ahorita tratando de atajar de alguna forma las plataformas digitales, ¿no? Hablamos de Facebook, de Twitter, incluso de Instagram, de YouTube, que están implementando algunas medidas, a cierto punto algunas cuestionables, bien intencionadas, sí, pero con efectos que tendremos que sentarnos después de que acabe todo esto a ver si es algo que nos conviene. Pero bueno, al final del día se trata de una reacción, pues, en estos momentos de urgencia, de tratar de frenar toda esta información que pudiera ser dañina o pudiera ser perjudicial, para las personas, Ricardo. Claro, y bueno, y es que eso es un fenómeno interesante que todo el mundo, los científicos por un lado, la gente que hace tecnología, los responsables de los estados, todos están intentando descifrar el ritmo de lo que estamos viviendo. O sea, prácticamente estamos al día aprendiendo muchas cosas, poniendo en práctica, teniendo errores, corrigiendo. Y ese es un tema muy desgastante y complejísimo, Pepe. Sí, fíjate que este fenómeno de las, vamos a llamarlo fake news, aunque no es el término más apropiado, pero el fenómeno de la desinformación y de las noticias falsas es complejo. Lleva ya unos 4 o 5 años que estamos discutiéndolo tanto en la teoría como en la praxis, ¿no? Esta idea, por ejemplo, de los hechos alternativos, ¿no? Que es algo que surge en la campaña electoral de Donald Trump, ¿no? Esta idea de repetir cosas al grado de que pudieran pasar por verdad y no lo son, ¿no? Yo creo que hay que empezar por distinguir qué es la información falsa, ¿no? Y vamos a hacer una división un poquito arbitraria, pero para entenderla al menos en 2 dimensiones. Por un lado hay algo que en inglés se le considera la misinformation, que no tiene una traducción como tal, podría ser desinformación en español, pero se refiere a la información que es inexacta, ¿no? Que es información imprecisa. Por ejemplo, si yo estoy reportando, me enteré que no sé, hubo una balacera o escuché que hubo un saqueo, alguna de estas cosas, o que el jugo de limón cura el COVID-19, sí, ¿no? Esa es información falsa, imprecisa, pero es información que no necesariamente ha sido compartida con dolo. Es decir, que yo puedo ser muy bien intencionado, ¿no? Y en el grupo de la familia, mi tío, mi tía, mi primo, mi mamá, mi abuelo, mi hermano, decir, tómense todos su complejo B porque con eso no se van a enfermar, ¿no? Esa es información inexacta, es imprecisa, proporciona un falso sentido de seguridad. Pero podemos decir que se hizo con dolo, ¿no? Podemos decir que hay alguna intención de manipular. Pues ahí la línea es muy delgada, Ricardo. Ahí hay un área gris, ¿no? De pronto, pues sabemos que al final del día, hasta dentro de la misma ciencia,
lo que importa no es tanto la certeza como la duda, ¿no? Como el que el conocimiento pueda ser puesto en cuestionamiento, ¿no? Y a veces la misma ciencia, sobre todo en estos momentos tan convulsos, pues está discutiendo ciertas cuestiones. Y por otro lado, sí podemos hablar en este sentido de desinformación o de propagación de información falsa, aquella que es creada y distribuida deliberadamente para generar algún daño, ¿no? Podemos encontrar esto, por ejemplo, repito, en las campañas políticas, ¿no? La campaña política de Donald Trump, donde se esparcía a propósito una noticia falsa para decir, Barack Obama no es estadounidense, ¿no? Es musulmán porque se llama Barack Hussein Obama. Esa información está hecha propiamente para desinformar, ¿no? Y ahí sí pueden caer muchas cosas, muchos llamados. La pregunta es, ¿de quién es la responsabilidad primero de regular esto? ¿No? Es una responsabilidad del Estado, pero si la delegamos en el Estado, entonces le estamos dando a los gobiernos la capacidad de ejercer censura. O es responsabilidad, por ejemplo, de las plataformas, de los medios donde nosotros nos estamos expresando. Esto te lo pongo así porque las tareas que hacen las plataformas digitales al final es poner algún tipo de moderación, que no es ni sencilla ni es objetiva, ¿no? O sea, nosotros tratamos de alguna forma, o bueno, las plataformas tratan de alguna manera de moderar el discurso, de decir, bueno, a ver, esto pasa, esto no, y normalmente hay límites más o menos claros en esto que ocurre, ¿no? De pronto la divulgación de información sensible, bueno, eso no lo podemos dejar pasar, ¿no? El discurso de odio, el llamado a la violencia, bueno, ¿hasta dónde lo podemos dejar pasar o no lo podemos dejar pasar? ¿Dónde marcamos la línea? ¿No? Donde de pronto un mensaje que puede ser en sentido figurado, ¿no? Vamos a saquear tal tienda, en realidad es un llamado a la violencia o es una cuestión figurativa catártica, ¿no? Normalmente, y esto es lo interesante que está pasando en estos días, Ricardo, normalmente esas decisiones la toman seres humanos y son tardadas, claro, ¿no? Si de pronto salen estos tweets, salen estas publicaciones, se hace un reporte, una persona, un grupo de personas, se tarda en ver y al final deciden, juega, no juega, ¿no? Ahorita no pueden darse esos mecanismos, justamente porque pues estas personas normalmente trabajan en especies de call centers especializados para este tipo de tareas, entonces no pueden estar ahorita ahí. Y lo que están haciendo las plataformas es recurrir a algoritmos, decisiones algorítmicas. Estas decisiones automatizadas de pronto pues pueden cometer errores porque pues no pueden decidir tan fácilmente, o aún no aprende llamado aprendizaje de máquinas o machine learning, todavía no aprende a diferenciar cuando yo estoy diciendo algo un poco en tono de broma y cuando yo estoy diciendo algo un poco en verdad, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre o qué es lo que hacen redes sociales, por ejemplo, como Twitter, ¿no? Twitter a principios de abril lanzó un cambio en sus políticas y lo primero que dijeron fue, vamos a ampliar nuestra definición de daño, ¿no? Es decir, en la plataforma no se pueden poner cosas que provoquen daño, vamos a ampliarla porque ahorita la situación del COVID nos la pone muy difícil, ¿no? Entonces, ¿qué dijeron? Vamos a remover ciertos contenidos, ¿no? Vamos a remover ciertas cosas, por ejemplo, que nieguen las recomendaciones de las autoridades locales o globales, de las autoridades sanitarias, ¿no? Por ejemplo, gente que diga el distanciamiento social no es efectivo, ¿no? O no salgan, o parafraseando, no le haga caso usted a López-Gatell. Claro. ¿No? Lo decimos con 2 letras. No, y eso es bien. Creo que lo hiciste de manera literal, Pepe. Sí, lo hice muy literal, pero por ejemplo, vamos a pensar en ese ejemplo, ¿no? Un presentador de televisión de alcance nacional da ese mensaje y ese mensaje se reproduce por redes sociales. ¿Qué tendría que hacer la plataforma, Ricardo? Y eso es una pregunta abierta, ¿no? Tendría que decir, no, vamos a desactivar que se retuitee esto, que no se diga, pum, porque está negando las recomendaciones de la autoridad de salud, o juegue, ¿no? Que sí salga y que la misma gente lo conteste y lo desmienta, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer, no? Ese en realidad es el meollo del asunto, ¿no? Vamos a dejar de pronto que este discurso salga en redes, aunque pudiera tener efectos perjudiciales en ciertas poblaciones,
o no, o vamos a respetar que, como dijo el presidente, que existe esta libertad de expresión, de decir eso, porque pues estando en el famoso mercado de las ideas, alguien va a llegar y lo va a disputar, ¿no? Pasó lo mismo justamente con el padre Alejandro Solalinde, ¿no? Y aquí vienen las reglas. Sí, te digo, aquí vienen las reglas de Twitter. Las reglas de Twitter dice, vamos a remover o vamos a solicitar la remoción de contenidos cuando haya supuestas curas al COVID-19 que no sean inmediatamente dañinas, pero que se sepa que son inefectivas, ¿no? Por ejemplo, ponen como ejemplo, que el coronavirus lo mata el calor, ¿no? Que es una creencia que está comprobado que no, o que utilizar aromaterapia o aceites esenciales, o en este caso tecitos, ¿no? Te lo va a curar, ¿no? Tecito de diente de león, si mal no recuerdo. Entonces, de nuevo, ¿no? ¿Qué hace Twitter? Twitter se pone como policía, como portero y dice, no, esto no es dañino como tal, pero vamos a retirarlo, ¿no? Tratamientos. ¿Retiraron ese comentario, Pepe? ¿Qué pasó? ¿Retiraron ese comentario? Y lo retiraron. Tú puedes entrar al perfil del padre Alejandro Solalinde y está retirado. La gente, pues, ¿sabes? Quítenlo. Ahorita voy a hablar un poco de ese sensor que nos está saliendo ahorita a todas y todos, que es bastante peligroso. Pero, por ejemplo, y voy a un último, también dice Twitter, vamos a retirar la descripción de tratamientos dañinos, que además de ser inefectivos, pongan en peligro la integridad de una persona, como beber cloro puede curarte del COVID-19, o inyectarte el Lysol. El Lysol. Cierto presidente, ¿no? Ese tipo de cosas se empezaron a generar estos nuevos filtros, y quizá a mí el que más me parece ahorita como preocupante es que hace unos días Twitter actualizó, dijo que han retirado cerca de unos 2,000, 3,000 tweets, tampoco ha sido tanto, pero aún así pues sí están encima en ese sentido. Dicen, vamos ahora a remover tweets que incluyan de alguna forma afirmaciones no verificadas que pudieran incitar a las personas a destruir infraestructura crítica, a esparcir el pánico social, ¿no? O a generar disturbios. Y esto es bien interesante, ¿no? ¿Por qué se vuelve algo de este estilo? Porque, no sé si habías escuchado, si has escuchado la audiencia, muchas personas en Reino Unido, en otros países, han ido a destruir torres de transmisión de 5G, porque hay una teoría de la conspiración que dice, como las torres de 5G se encuentran más cercanas que las otras torres de transmisión, a 100, 200 metros. Seguramente es de los mismos creadores del tierraplanismo, ¿no? No, fíjate que abriendo un pequeño paréntesis, es una cosa bien política, ¿no? El principal desarrollador de las tecnologías del 5G es esta empresa china Huawei, ¿no? Entonces claro, hay una guerra ahí entre China y Estados Unidos. Si recordarán algunos radioescuchas, hace unos meses hablábamos de esta boicot, ¿no?, que promovió el presidente Donald Trump a Huawei, ¿no?, que no se podían ya hasta actualizar estos teléfonos. Todo eso tiene como trasfondo una guerra que hay de quién va a implementar o qué empresa va a implementar la próxima generación de conectividad. Ahorita usamos la red 4G LTE. Cuando implemente la 5G, ¿en manos de quién va a quedar? Va a quedar en manos del protocolo de Huawei, que es chino, que es más cerrado, que hay preocupaciones de privacidad, o va a quedar en alguno de sus competidores, probablemente europeo, norteamericano. Y en esta discusión se circunscriben justamente las teorías de conspiración de, como no estamos resistiendo el 5G, alguien dijo, el 5G transmite el COVID o debilita el sistema inmunitario, que es más lo que dice la teoría de conspiración, entonces vamos a destruirlo, ¿no? Pero esto es bien interesante, tío, porque regular el discurso es algo complicadísimo, Ricardo, complicadísimo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si ahorita alguien quiere expresar su descontento con cierto grupo que tiene canales de televisión y tiendas de electrónica y bancos, ¿no?
que no quiere cerrar sus actividades y de pronto dice, pues como están haciendo esto, pues sacan este meme de dice que lo saquemos, ¿no? Vamos a sacar tal tienda, ¿no? Y aunque sea una broma, corre riesgo de eso de ser retirado, ¿no? ¿Por qué? Porque alguien podría pensar, no, que hay un llamamiento a la violencia, a la desobediencia, ¿no? Incluso cosas como, ¿saben qué? Se va a acabar el papel de baño, vayan todos a tal tienda a comprar todo el papel de baño que puedan, o todo el alcohol en gel. También Twitter puede decir, ey, no, esto es un llamado al disturbio, al pánico social, va para abajo, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que más allá de que te puedan borrar un tweet, una publicación, ¿no? Y pudiera parecer que ahí termine, hay gobiernos como el gobierno argentino que están recurriendo ya a técnicas llamadas como ciberpatrullaje. El ciberpatrullaje es que lo que hacen es que utilizan técnicas de aprendizaje de máquinas para leer todo lo que se publica en las redes sociales, buscando palabras, y de hecho en Argentina se buscaba la palabra saqueos, y a un chavo de 21 años que nada más tuiteó una queja del gobierno de, no, pues que no nos va a tocar apoyo, entonces hay que ir a sacar, ¡pum!, le cae la gendarmería de Argentina al tambo. Otras 20 personas en Buenos Aires que leyeron, que publicaron tweets que pueden o no tener efectos en el mundo real, que al final del día no hay forma de saber si solo porque alguien lo llama o lo dice va a pasar. También con la policía presencia en sus casas, ¿no? Entonces es muy importante que vayamos entendiendo esto, ¿no? Entender que la moderación de discurso, ahorita estamos en una situación extraordinaria. Entonces, una situación extraordinaria pues apela a medidas extraordinarias como, por ejemplo, sí, cerrar filas en torno a las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Pero es que es bien interesante lo que estás diciendo, Pepe, porque es un poco lo que estaba planteando este filósofo surcoreano de nombre impronunciable, pero que en Chulhan, exactamente, ¿no? Es decir, este tipo de situaciones nos vislumbran aparentemente dos grandes perspectivas o hacia dónde se pueden ir las sociedades, ¿no? Y pone como ejemplo la sociedad china, donde se sostiene un seguimiento así como lo está pretendiendo hacer Argentina, y a cambio de con el costo de perder nuestras libertades, entre comillas, porque finalmente ese seguimiento y esa persecución también se puede dar en sociedades como la que vivimos ahorita, ¿no? Sin embargo, ahora con este argumento de cuidar de estas situaciones, proteger, prevenir, se están vulnerando, rompiendo esas fronteras de las libertades personales, ¿no, Pepe? Justamente, fíjate que eso tiene dos dimensiones. Lo que dice este filósofo, que aparte publicó un texto muy temprano, me parece en El País, y por ahí hay una antología que circula, si mal no recuerdo, La ahí Sopa en Radio Guam. Exactamente, en La Sopa, y también antologan este texto. Él prevé un fortalecimiento del Estado policial. ¿Por qué? Porque también, más allá del tema de libertad de expresión, que ahorita lo retomo, está el tema de privacidad, ¿no? ¿Qué están haciendo muchos países? Están recurriendo a la tecnología de rastreo de contactos. ¿Qué es lo que ocurre? ¿O qué es lo que hizo, por ejemplo, Corea del Sur al inicio? ¿No? Corea del Sur llegabas, como eran los famosos contactos importados, gente que venía de otros países, los llegabas, te hacían tu prueba, encontraban que tenías COVID y te entrevistabas, se sentaba alguien a decirte, oye, mano, ¿a dónde fuiste? ¿Con quién comiste? ¿A dónde? Y luego acá, y trazaban todos tus pasos para saber con qué personas estuviste en contacto. No, pues estuvo en contacto con 8. Estuvo en contacto con, estuvo en un lobby del hotel. Bueno, vamos a ver quién estuvo en este hotel durante ese tiempo, ¿no? Así lo estuvo manejando Corea, hasta que se dieron cuenta de pronto que nosotros cargamos básicamente con un rastreador todo el tiempo, que es nuestro teléfono celular. Claro. Que no, y ¿sabes qué? Mejor vamos a pedir los datos de conexión de las torres celulares para ver este teléfono, que asumo está con esta persona, pues si se comunicó con otros teléfonos, ¿no? O sea, si dónde anduvo,
y así yo puedo pues tener cierta información. Ojo, el chiste aquí no es hablar desde una perspectiva de tecnófoba, ¿no? Por supuesto que esto con cierta responsabilidad puede ser una gran herramienta. Por ejemplo, para determinar mapas de calor, de movilidad, ¿no? Mira, si subió la movilidad acá, aquí no se está haciendo México, la sana distancia, como lo está haciendo México, que incluso en su momento fue criticada la Ciudad de México porque fue muy ambigua en qué iban a hacer, y después salieron, explicaron y fue como jueguen, ¿no? Sí se puede, ¿no? Entonces este tipo de cosas, cuando empiezan a utilizarse estas herramientas, de alguna forma también se empiezan a sacrificar libertades. ¿Qué ocurre? Países como Israel, por ejemplo, donde el primer ministro israelí se salta incluso a su propio cuerpo legislativo y dice, órale, le voy a dar facultades extraordinarias a la policía para poder acceder a esta información de teléfonos. Brasil, donde también algunos alcaldes dan estas facultades para que también se puedan utilizar estos mapeos por teléfono. ¿Qué ocurre? Estos datos normalmente se anonimizan, es decir, yo los guardo lo suficiente o los desagrego de manera que yo no pueda saber que este punto corresponde a Ricardo Cartas, que este punto corresponde a Pepe Flores, que este punto corresponde a quien sea, ¿no? A Angélica Chevalier, no sabemos quién es quién. Pero cuando no hay rendición de cuentas, no hay discrecionalidad, cuando hay discrecionalidad, hay opacidad. Entonces, si yo ya estoy guardando esos datos, bueno, pues resulta que, mira, este estuvo primero en Cholula, aquí luego se fue a las semitas de las de Oros, luego estuvo en el Carolino, esto debe ser Ricardo Cartas, ¿no? Entonces, cuando empiezan a desagregar desde esa forma, ya empieza a poder ser identificable. ¿Qué ocurre? Pues que hay un llamamiento, incluso desde los organismos internacionales, a decir, estas medidas son temporales, estas medidas, cuando se acabe la pandemia, se tienen que acabar. La pregunta es que no sabemos si sí se van a acabar o ya nos habremos acostumbrado y decimos, bueno, pues ya, ahora así es la realidad, ¿no? Hablando justamente en términos de libertad de expresión, ahorita, bueno, estamos nosotros diciendo, bueno, a ver, si alguien dice, no le hagas caso a López-Gatell, no le hagas caso a la autoridad sanitaria, no te laves las manos, ¿no? Si alguien está diciendo eso, podemos de alguna forma reclamar, pero la pregunta es si es proporcional pedir que esa expresión sea borrada. Si yo estoy tuiteando, yo no me lavo las manos porque yo no creo en eso, lo que va a pasar ahorita, si tú pones eso en Twitter, Ricardo, es que alguien te va a decir y le va a poner, oye, @Twitter seguro, borra esto que esta burrada que está diciendo Ricardo. La pregunta es esa la respuesta que queremos. O sea, es la respuesta proporcional, que si yo digo algo con lo que ahorita tú no estás de acuerdo, por más que sí está híjole, bastante peligroso, ¿no? Exacto, porque hay que pensarlo hacia adelante. Claro. Hay que pensar hacia adelante qué es lo que vamos a considerar daño. ¿A quién vamos a considerar una autoridad? ¿No? Híjole, pues temas que se tienen que discutir y seguir, porque estamos viviendo prácticamente día con todas estas pues nuevas formas de hacer un seguimiento que a lo mejor en primera instancia puede ser positivo, pero pues se queda, ¿no? Se convierte en un hábito y relacionado con el poder se pone muy complejo todo. Pepe, en verdad te agradezco muchísimo tu tiempo y nos escuchamos la próxima semana aquí en el De Eso Se Trata. No, muchísimas gracias a ti y un saludo a toda la gente que está en casa. Pues ahí está la columna de Pepe Flores, @Padawan, para que lo sigan en Twitter. Y pues nosotros llegamos al final del programa. Muchas gracias a toda la gente que nos escribió. Mucho interés, tanto por las películas de terror como por el libro que estamos rifando el día de hoy. En el transcurso de la tarde se los hacemos llegar ahí a su WhatsApp o también en las redes sociales donde me escribieron. Muchas gracias, Néstor Vázquez, allá en su casa en San Pedro Cholula. Yo soy Ricardo Cartas. Nos despedimos. Mañana nos escuchamos en punto de las 13 horas. Hasta la vista.